y para siempre, Señor. Sabemos que eres grande, Señor, y sabemos que lo que Buenos días a todos, sean bienvenidos en esta mañana. El cambio climático lo afecta a uno, ¿verdad? Porque ayer estaba bien y ahora vea cómo está. Muchos saludos de los hermanos en Guatemala y de Luis Morales, de Paula, para los que conocen, les envía muchos saludos a todos. También Luis y la gente en general allá les envía afectuosos saludos, yo se los doy. Y oremos para que el Señor continúe bendiciendo la obra allá. Dios está haciendo un trabajo muy lindo ahora ahí. Y también con los estudiantes, estuve ahí 5 días, ¿verdad?, con estudiantes, conviviendo ahí, en la misma casa donde están ellos. Entonces, un buen tiempo de ver lo que el Señor está haciendo en la vida de estos muchachos. Y igual orar para que si alguien de aquí quiere ir a estudiar allá, las puertas están abiertas, solo hay que pagar, nada más, pero Dios se encarga de eso. Así que para mayor información ustedes pueden mirar el Instituto Bíblico de Guatemala, Calvary Chapel, Guatemala, y ahí hay información. Y si alguien quiere, yo también se las puedo dar para que sepan. Hay gente de México, hay gente de Chile, gente de Colombia, hay gente de Costa Rica estudiando, y también, aunque ustedes no lo crean, hay guatemaltecos también. Entonces, es una mezcla, es un trabajo bastante interesante que hay que hacer ahí con todo, con culturas diferentes, pero es una bendición el poder compartir con ellos. Entonces, el próximo sábado se gradúan 6. Entonces quedan 6 campos disponibles para aquellos que estén sintiendo el llamado a prepararse para la obra del ministerio. Ahí está, ahí para que oren por eso. Primera de Juan. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan, en capítulo 3. Hoy día vamos también a tener comunión, vamos a compartir la comunión en esta mañana. Capítulo 3 de Primera de Juan, comenzando en el versículo 4. Ahí vamos a retomar nuestro estudio. Estuvimos mirando en los primeros 3 versículos, en 2 estudios, hablando de lo maravilloso y la esperanza que tenemos en Cristo y la pureza de vida que debemos tener, sabiendo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y por eso ahora continúa aquí Juan, hablando ahora acerca de aquellos que han creído en Cristo Jesús, que son hijos de Dios, y les va a
enseñar algunas verdades que a veces se pueden olvidar. Y que tiene que ver mucho con, no tanto con lo que decimos ser, porque yo puedo decir muchas cosas, pero el punto es cómo vivo. Eso es lo que refleja. Eso es lo que muestra realmente quién soy y en dónde estoy. Entonces aquí en el versículo 4 hasta el versículo 6 vamos a estudiar en esta mañana. Dice, todo aquel que comete, la palabra comete aquí es hace o practica. Todo aquel que practica o hace. Y la idea aquí es una acción continua. Es parte de su vida. Dice todo aquel que hace, que practica en forma continua. Dice el pecado. Todo aquel que practica el pecado, todo aquel que vive practicando, haciendo el pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción, anarquía es la palabra, a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar, Jesús, hablando aquí de Jesús. La idea de quitar aquí es llevarse arriba, levantar, llevarse algo. Es la misma palabra que aparece en Juan 2:16, cuando el Señor quita las mesas del templo, porque estaban haciendo mercadería, ¿ya? La misma. En Juan 1:29, la misma palabra, ahí hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan dice, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y eso es muy importante. Si decimos que somos hijos de Él y estamos en Él, entonces debemos vivir como Él vivió. Y una de las cosas que nosotros vamos a mirar hoy día es la lucha que tenemos con el pecado. Que a pesar de que somos hijos de Dios, tenemos una lucha constante, que debería hacerse cada vez más leve en la medida en que nosotros estemos en Él. Fíjate, versículo 6, todo aquel que permanece en Él, y ahí está la clave, no peca. O sea, no vive un estilo de vida que es acostumbrado a pecar. No lo hace. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Entonces, aquí Juan nos habla acerca de la razón por la cual Jesús vino a este mundo. Y es interesante porque hoy día empezamos diciembre. Empezamos la época navideña y vamos a recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y durante esta semana vamos a estar mirando aquí las razones por las que Él vino a este mundo. Y yo creo que eso es lo bueno de venir estudiando sistemáticamente. Si hubiéramos querido coincidir, que cayera ese estudio en esta fecha, probablemente no hubiera ocurrido. Pero aquí ya estamos y vamos a mirar dos cosas que son relacionadas con la venida del Señor. En el versículo 5 nos dice que primero Él vino para quitar nuestros pecados, Él apareció para quitar nuestros pecados. Y en el versículo 8, que vamos a mencionar, pero vamos a estudiar la próxima semana, dice que apareció para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Él. Vino para quitar y vino para deshacer. Vino para quitar nuestros pecados y vino para deshacer las obras del diablo. Y todo esto está en el corazón de la Navidad. Porque a eso vino Jesús, para eso vino y nació en ese pesebre. ¿Se acuerdan ustedes que María y José estaban desposados? Nos dice la historia. Dice que estaban comprometidos. Acuérdense, en ese tiempo la mujer no escogía al esposo. Era un arreglo de familia. Entonces, mi hija con tu hijo. Ok. ¿Qué decisión? Generalmente, a lo mejor se equivocaban menos. Pero los padres, me refiero, ¿verdad? Y el asunto es que ellos ya estaban comprometidos en eso. Ahora, en esta fecha, yo le digo Navidad, ¿qué se le viene a la mente a usted? Lo mismo que a mí, regalos.
¿verdad? No os hagáis, decía un amigo. ¿Ah? Sí, Navidad. Y el problema es que estamos esperando esta fecha y los motivos que tenemos son los equivocados. Son los motivos equivocados. Y aquí nosotros podemos ver la razón del por qué él vino. El príncipe de paz iba a venir, el mundo todavía está esperando al príncipe de paz. Entonces imagínate, José y María estaban para casarse, preparados, estaban en ese proceso de compromiso por un año, en donde legalmente ya estaban unidos, no había unión de cuerpo, como diría alguien. Y la única manera de disolver esa relación era a través del divorcio, no de otra manera. Y María, joven, virgen, se le aparece el ángel y le dice que va a concebir por obra del Espíritu Santo. Imagínate, en ese tiempo, concebir por obra del Espíritu Santo. Ya le dice, ¿cómo va a hacer eso si no conozco varón? No he tenido intimidad con un hombre. El ángel le dice, no va a ser de esa manera, sino que por el poder del Espíritu Santo concebirás. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo le cuento a José? Porque claro, uno lee el relato aquí, wow, increíble, pero en ese tiempo, esa situación ameritaba o muerte, o que José, silenciosamente, como dice la Biblia, que era justo, le diera carta de repudio y la devolviera a su casa otra vez. Y ahí es donde este hombre estaba, pensando qué voy a hacer, cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada. Porque hoy día mentira, si te llega la novia y dice estoy embarazada y es por obra del Espíritu, o sea, nadie le va a creer. Nadie le va a creer. Y ahí es donde le aparece el ángel, cuando él estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a deshacer de esta situación? No quiero dañar a María, pero si yo lo hago público, María va a morir. Va a morir. Voy a hacerlo en silencio. Y es ahí el ángel viene y le dice, hey, no temas recibir a María, porque lo que está ahí en su vientre es obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y José, ¡pum!, reaccionó. Y ahí es donde Dios le da el nombre, y el nombre que el Señor le da, o el ángel, el nombre que le da a José es Josué. Josué es el nombre que el Señor le da. En el griego Jesús, es la transliteración. ¿Y qué quiere decir? Jehová es salvación. Jehová es salvación. Porque eso es lo que el mundo estaba necesitando. Eso es lo que el mundo requería, salvación. Hoy día, lamentablemente, el mundo y a veces los mismos cristianos están vendiendo una idea diferente al mundo. Lo que el mundo necesita es un Salvador, y el Salvador ya vino. Y es Cristo Jesús. Y es en esta temporada en que estas personas estaban, el Señor viene, se aparece y luego va a nacer en un pesebre, en un lugar, ahí, para traer salvación al mundo, porque eso es lo que Él iba a hacer. Pero aquí Juan nos dice que esta salvación tenía que ver con quitar los pecados del mundo. Para eso Él vino. No vino a otra cosa. El pecado separa al hombre de Dios y el problema más grande que el hombre tiene es el pecado. Y había solamente una persona que podía quitar el pecado, Dios mismo. Y por eso Él envió a su Hijo. El pecado destruye la vida del hombre. Y hablo genéricamente, hombre o mujer. La destruye por completo. En el centro del pecado está la palabra yo, el egocentrismo. Porque quiere satisfacerse a sí mismo. Quiere hacer lo que lo hace feliz. Es lo que quiere. Yo me lo merezco, yo lo necesito, yo, pum, y van.
Pero el Señor quiere que nosotros vivamos una vida plena. Dios no quiere que vivamos una vida centrada en nosotros, sino una vida centrada en Él y en los demás. El pecado hace que nos centremos en nosotros y busquemos siempre el poder satisfacernos a nosotros. Siempre uno dice, ay, me lastimaste, ay, me hicieron daño, ay, no me pude salir con la mía, ay, me voy a vengar, estoy molesto, estoy enojado. Siempre tiene que ver con nosotros. Siempre tiene que ver con nosotros. Esa es la raíz, ahí es donde está. Esa naturaleza egoísta. El hombre por naturaleza es egoísta. Entonces, no, yo no soy. Pero somos por naturaleza. La Biblia dice que todos han pecado, y como todos han pecado, ningún hombre puede alcanzar la gloria de Dios. Por eso tenía que venir Jesús, para que conociéramos lo que es vivir una vida centrada en Dios y el gozo que va a producir esa vida centrada en Dios. Cuando los cristianos viven una vida centrada en ellos, viven una vida miserable. No hay gozo. ¿Por qué? Porque depende de todo lo que puedas sentir o no puedas sentir. Yo. Y el enemigo quiere solamente destruir. Pero el Señor vino a dar, para que también a la vez diéramos a otros. Entonces fíjate aquí, Juan, cómo introduce esto. De esto está hablando Juan aquí. A esto vino el Señor. De una persona, de un hombre, ¿ya?, que no practica el pecado. Un hombre que realmente puede experimentar esa relación íntima con Dios. Y hay que entender, fíjate, todo aquel que comete pecado, aquel que está continuamente practicando el pecado, infringe la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Esto es lo que está ocurriendo. Viven continuamente en pecado. De esto está hablando este hombre aquí. De esto nos está hablando Dios. De cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. Fíjate, define aquí el pecado desde la raíz más básica. El pecado es infracción de la ley. El ignorar la ley de Dios es igual a ignorar al hacedor de la ley, al que la dio, o sea, a Dios mismo. Cuando la gente hace como quiere su vida y vive como ellos quieren, lo que están haciendo es eso, mostrando su ignorancia, su rechazo a Dios. El pecado tiene que ver con el carácter y la ley de Dios, todo lo que va en contra del carácter y la ley de Dios. Todo lo que va en transgresión en contra del carácter y la ley de Dios. Lo que Dios nos ha dado. Cuando tú miras la ley, lo que uno ves ahí es que la ley es perfecta, es buena. Ahora, Él sabe que usted y yo no podíamos cumplir la ley, porque la dio un Dios justo, perfecto. No se le ocurrió a un hombre y una asamblea constituyente y vamos, hagamos un... No, fue Dios mismo que la dio. La escribió con su dedo, dice. Entonces, cuando miras la ley, ¿qué ves en la ley? No ves ningún despropósito en ella. Al contrario, lo que nosotros vemos ahí es que la ley nos dice que si nosotros no hacemos tales cosas, vamos a ser destruidos, va a ser destructivo. Hay cosas que te destruyen. Hay cosas que te destruyen. Y a veces la gente dice, no, pero yo nunca he leído la ley de Dios, pero en ti hay ciertas cosas que están puestas por Dios. Uno sabe no robar, no adulterar, no matar. No tienes que ser erudito en la Biblia para saber que eso no es correcto. Porque si fuera correcto, no lo harías en oculto. Que nadie sepa. Entonces, la ley nos prohíbe hacer ciertas cosas que son dañinas, pero también la ley nos manda a hacer cosas que son beneficiosas y buenas. De ahí es donde uno debe preguntarse, bueno, ¿qué estoy haciendo? Hay cosas que son inherentemente destructivas y nos llevan a transgredir la ley de Dios. No podemos hacer esas cosas. Pero también hay ciertas cosas que son buenas. Y si no las hago, también estoy transgrediendo la ley de Dios. El que sabe hacer lo bueno no lo sabe, le es pecado. Y eso es de lo que nosotros vemos. O sea,
si se pudiera cumplir toda la ley, estábamos hablando de vivir una vida perfecta. Jesús dijo ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Pum! Una bofetada para todos. No podemos. Por eso vino. A cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. El salmista David dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Perfecta. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él nos ha declarado. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar a misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces la ley es buena, la ley es perfecta. Por eso Juan dice aquí que aquellos que pecan están transgrediendo la ley, están cometiendo un acto de ilegalidad, de anarquía, y por eso van a recibir una consecuencia. Alguien que practica el pecado. Cuando la gente va derechamente y peca contra Dios en diferentes áreas, lo que está haciendo es, voy a hacer lo que yo quiera hacer. Punto. Y eso es lo que para muchos es el pecado. El pecado es hacer lo que tú quieras hacer y que te sientas bien haciendo. Pero el hecho de que te sientas bien haciendo no quiere decir que sea correcto. Entonces Juan dice aquí que aquellos que practican el pecado, que aquellos que están viviendo el pecado, ellos no conocen a Dios. Vea lo que dice en el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Usted es cristiano, debe vivir en justicia. Si usted no es cristiano, entonces usted va a reflejar la práctica del pecado. Pero si usted es cristiano, usted no va a reflejar la práctica del pecado. Va a fallar, sí, vamos a ver eso, pero no practica el pecado. Versículo 10 de ese mismo capítulo, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, practica la justicia o practica el pecado. Y ahí es donde muchas personas son engañadas, y la próxima semana vamos a hablar de eso. Pensando que por hacer una declaración creen que ya lo son, pero están viviendo en pecado. Entonces vea, este es el propósito. Para eso se manifestó, versículo 5. Y Él dice, y sabéis que Él apareció, que Él vino para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y la idea aquí de quitar es quitarlos completamente. ¿De qué manera? De tres formas. De tres maneras Él se llevó este pecado, nuestros pecados. Primero, lo que el Señor hizo cuando Él vino aquí y murió en la cruz, Jesús tomó nuestros pecados y los quitó. Lo que quitó fue la pena del pecado, la penalización del pecado. ¿Alguien tenía que pagar el precio? Bueno, Jesús lo pagó. En Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, morirá. Romanos 6 nos dice la paga del pecado, y Romanos 3, la paga del pecado es muerte. Separación eterna de Dios. Para que eso pudiera ser cubierto, bueno, alguien tenía que pasar por eso. Cristo lo hizo. En Juan, capítulo 3, versículo 17, dice esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate, Jesús no vino a condenar. Jesús no andaba con el dedo, pecador, pecador. Él podía haberlo hecho. Él podía haberlo hecho. Y no como nosotros que apuntamos con uno y tenemos 3 dedos que nos apuntan a nosotros. Sin pecado. Pero Él no vino a eso allí. No vino a hacer este juicio como algunos piensan. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. Por eso Él vino a salvar. ¿Se acuerda lo que el Señor le dice a Zaqueo? A eso es lo que vine. A salvar lo que se había perdido. Yo vine a buscar. Yo busqué a Dios. No, Dios te buscó a ti. Él vino de allá, de los cielos.
y nosotros hemos sido hallados por Él. Él vino a hacer ese camino a Dios para que el hombre pudiera tener comunión con Dios. Fíjate lo que dice Isaías 53, cientos de años antes de que viniera Jesús. Verso 5, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y vea lo que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿De qué manera el Señor eliminó la pena del pecado? Es tomando nuestro pecado. Es lo que Él hizo. Cuando usted ve ahí en el Evangelio de Juan y en los otros evangelios, Jesús en la cruz, y cuando Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tal contradicción de pecados. Él estaba tomando todo eso. Y en Isaías describe perfectamente la vida de todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros estábamos en iniquidades, en transgresiones, en pecados. Porque era lo que hacíamos, era lo que sabíamos hacer, era lo que nos gustaba y eso era todo. Por eso vino el Señor Jesús. Y hubo esa separación, ese romper el corazón. ¿Por qué me has abandonado? En 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre. ¿A quién? Al Hijo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces alguien tenía que pagar la pena. Él pagó el precio completamente. Pagó el precio, cometiéndose por nosotros, tomando por nosotros el pecado. Pero no solo eso, sino tomando nuestros pecados sobre sí mismo. Isaías. Entonces llevó nuestros pecados. Llevó nuestros pecados. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba orando en el Getsemaní, pasa de mí esta copa? Pero no solamente con toda la connotación que tenía que ver con lo que iba a ocurrir físicamente, que era también tremendamente difícil y doloroso. Pero lo que significaba todo eso. Todo lo espiritual que significaba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mediante su sacrificio, ya nosotros ya no estamos viviendo bajo las normas de justicia que la ley imponía y que nos declaraba culpables. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento. El que cree en Él. Ahora eso, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no robo, que yo no mato, que yo lo puedo hacer libremente? No. Pero ahora tengo el poder para no hacerlo. Y no soy salvo por dejar de hacerlo o hacerlo. Soy salvo por la obra de Cristo Jesús. Entonces Él tomó la pena y Él se llevó todo nuestro pecado cuando Él vino y murió en la cruz. Entonces la penalización la quitó. Pero también Él se llevó y quitó la presencia del pecado. ¿Cómo, pastor? Yo todavía soy pecador. Mira lo que va a decir aquí. Y mira lo que enseña la Escritura acerca de esto. Porque inmediatamente pensamos, entonces usted me está diciendo que yo no puedo volver a pecar. No estoy diciendo eso. ¿Se acuerdan la historia que aparece ahí en Lucas 7? En versículos 36 al 50. Jesús en la casa de Simón. En la cena de Simón. ¿Se acuerdan? Cuando llegó esa mujer y le comenzó a Jesús a llorar y a jugar sus pies con sus lágrimas. Y luego llevó ese perfume y lo echó ahí y todo lo demás. ¿Qué decía este hombre, Simón? Si este fuera realmente profeta, sabría quién era esa mujer. Es pecadora. Y ahí estaba, criticando al Señor. Ahora, Jesús sabía quién era esta mujer. Pero también se dio cuenta que ella sabía quién era ella. Por eso estaba a los pies de Cristo. En cambio, el otro estaba sentado a la mesa. En vez de haber estado en la misma posición. De rodillas, pidiendo perdón. Y aquí ella estaba buscando.
La gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Ahora, yo no sé si usted se ha hecho una pregunta, ¿cómo sabía Simón que ella era pecadora? ¿La conocía? Pero aquí está esta mujer, reconociendo su condición, que era pecadora, que su pecado había impregnado su vida, que lo que ella estaba haciendo estaba destruyendo su vida. Esa naturaleza pecaminosa que ella tenía estaba trayendo este resultado de destrucción. Ella nunca realmente había experimentado amor, pero encontró el lugar donde buscar el verdadero amor y fue donde Jesús. Y vea la palabra que Jesús le dice a esta mujer, que nadie más puede decir. Ningún hombre puede decir esto. Tus pecados te son perdonados. Wow. Mucha gente dice, vaya donde el hombre para que les culpe, le perdone, para nadie, solo Jesús. Y la idea aquí de ser quitado el pecado tiene que ver con perdón y olvido. Esa es la idea que el Señor hace aquí. La consecuencia va a permanecer en muchas ocasiones de tu pecado. Pero la culpa, la condena legal, el delito por lo que tú hiciste en contra de Dios se ha ido. Es lo que el Señor dice cuando usted viene y confiesa su pecado. ¿No dice eso Juan, versículo 9 del capítulo 1 de este libro? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que sucede cuando el Señor perdona nuestros pecados. No te va a quitar la consecuencia, puede que sí, pero a veces no, vas a tener que vivir con la consecuencia. Pero la culpa, la condena que esto trae ha sido quitada. El delito se ha ido. Y es lo que el Señor les está diciendo. Por eso estos fariseos se escandalizaban cuando Jesús decía estas palabras. ¿Se acuerdan al paralítico? Cuando lo traen los amigos, tus pecados te son perdonados. ¿Y quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Esta es la obra que Él vino a hacer aquí. Ahora, cuando yo fallo, ¿qué ocurre? Cuando yo peco, ¿qué ocurre? Usted viene, confiesa su pecado, se arrepiente y lo perdona y olvida. Se lo quita. Pero a veces nosotros vivimos con eso. Cuando Dios ya lo ha perdonado, lo ha limpiado y lo ha quitado. O hay alguien más que se lo recuerde a usted, que no es Dios. Que no es Dios. Él viene, lo quita, lo limpia de todos sus pecados, cuando usted se arrepiente. Entonces, nos quitó la pena, la penalización, la paga del pecado, Él la tuvo que dar, Él pagó con su vida, pero también la presencia. Pero no solo eso, sino que también en tercer lugar Él quita en nosotros el poder del pecado. El poder del pecado. O sea, cualquier pecado que me haya afectado en el pasado, en Cristo ahora usted tiene el poder para vencerlo. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Vamos a ver este principio aquí establecido. Donde el poder del pecado ha sido roto. El pecado en nuestras vidas. Porque somos identificados con Cristo en su muerte. Muertos al pecado. Fíjate el versículo 6 de Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido aquí es que queda inactivo, que pierde su poder, queda inoperante, fuera de circulación. No es aniquilación, ¿ya? No dice aniquilación, no, sino que es inoperante, inactivo. Dice destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no más esclavitud. No más esclavitud. Puede venir y te puede decir, hace esto, José.
¿Y qué puedes decir tú? No, ya no tienes más poder sobre mí. Ya no tienes más poder sobre mí. Lo único que el viejo puede hacer, o la vieja naturaleza puede hacer, es meter ruido. Es todo lo que puede. Lo único que puede hacer es tratar de tentarnos, tratar de intimidarnos, tratar de condenarnos. Es todo lo que puede aquí. Entonces, lo primero que necesitamos saber es que la vieja naturaleza quedó inactiva. Está ahí, pero ya no tiene poder sobre usted. Está ahí paralizada. ¿Cuándo tiene poder? Cuando usted le da poder. Cuando usted y yo permitimos vivir en función de esos deseos que no agradan a Dios. Y queremos hacer eso. Pero mientras usted entienda que usted está crucificado juntamente con Cristo y que Él viene y trae y dejó inoperante esa naturaleza, usted puede confiar en Dios y saber que va a tener la victoria. Versículo 11 de Romanos 6, así también vosotros consideraos, calcule esto. La palabra es una palabra contable. Sume, junte, ponga las cifras y vea que estas cosas son así. ¿Qué es lo que es así? Dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra considerado es una palabra de fe. Y la idea aquí es que usted cree lo que Dios ha hecho. Y confía en Él. Usted cree todo lo que Él ha hecho y usted cree todo lo que usted ve y lee las Escrituras con referencia a la salvación. Usted lo cree ahora. Y lo pone en su contabilidad, lo junta, lo pone ahí y cree en eso. Considera muerto al pecado. ¿Por qué? Porque estamos vivos en Dios y para Dios, en Cristo Jesús. Pero no solo eso, versículo 13 de Romanos 6 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Y ahí ve aquí, cuando usted puede considerar, cuando usted se da cuenta de eso, ve que ya no opera esto, usted se puede presentar ahora. Presentar su cuerpo, pero ya no para el pecado, sino para justicia, para Dios. Pero esto es lo que estos hombres necesitaban entender. Y esto es lo mismo que necesitamos entender. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, es lo que debemos hacer en fe. Presentarnos ante Él y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se presenta ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Buscar su voluntad y hacerla. Es lo que debo hacer. Y ya no estoy controlado, ya no soy esclavo. Vea lo que dice en el verso 16 ahí de Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y vea el principio básico aquí. El esclavo obedece a su amo. Entonces, de acuerdo a cómo usted está obedeciendo, a quién está obedeciendo, está reflejando quién es su amo. Si al pecado, bueno, para muerte, dice. Si a Dios, en obediencia, para justicia. Entonces, usted y yo debemos preguntarnos eso. ¿A quién estamos obedeciendo? Considerarnos. Ya el pecado ya no tiene ese poder, ya como antes en que usted no podía decir no. Ya no te puede intimidar. Porque en Él tenemos la victoria, en Cristo Jesús, por lo que Él hizo. Y Juan dice esto aquí. Él pagó el precio por ti, Él me limpió y Él me liberó. Y puedo vivir libre en Cristo Jesús. ¿Qué dijo el Señor? Que la verdad
nos hará libres. Él no nos trajo a que viviéramos en esclavitud del pecado y siguiéramos ahí, no. Él nos dio libertad. Para que en esa libertad usted siga, sirva, ame a Dios. ¿Quiere obedecer a Dios? Primero tiene que amarlo. Y para que usted lo pueda amar, usted tiene que entender todo lo que Él hizo por usted. ¿Y quién es Él? Eso lo vivimos los primeros 3 versículos. ¿Y qué ocurre? Obediencia. Una obediencia amorosa que viene a nuestra vida. Pero fíjate lo que dice el versículo 6, volviendo ahí a Juan. Y aquí está la clave. Todo aquel que permanece en Él. Juan 15. Jesús se los enseñó a ellos. Y Juan ahora lo está repitiendo. 60 años después. El que permanece en Él. Jesús dijo, el que permanece en mí. Juan dice, el que permanece en Él. El que permanece en Él no peca. ¿Quiere ganar la batalla contra el pecado? Permanece en Cristo. Y no es un asunto como mágico de, ay, bien, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. No. Porque los que manejan carro, la primera que se le atraviese a alguien, sale una bendición desde su boca. No te deseo mal, pero el que permanece en Él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Entonces, y no quiero que me malentiendan, porque a veces la gente dice, wow, a lo mejor el pastor está diciendo que podemos vivir una vida de perfección sin pecado. No estoy diciendo eso. Es una falsa enseñanza. Porque si fuera así, la práctica lo deja todo afuera, la realidad nos deja todo afuera. Sino que la idea aquí es vivir, ¿ya?, no practicando el pecado. ¿Quiere usted no practicar el pecado? Permanezca en él. Si peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo justo. Lo dijo Juan, si no estaría contradiciéndose. Lo cual dice, no practicamos el pecado, no vivimos practicando el pecado. Mientras yo esté viviendo en comunión y en sumisión a Dios, entonces no voy a vivir el pecado. Deseando el pecado. No se va a levantar en la mañana, voy a pecar. No. Va a buscar y va a caminar en justicia. Vea lo que dice el versículo 9 de 1 Juan 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Acuérdense, somos hijos de Dios. Ya lo dijo Juan, porque hemos creído en Él. Entonces no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él, en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La nueva naturaleza. Juan capítulo 3, el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Desde arriba. Y esto es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Fíjate, dice aquí, que el que ha nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. Porque ha nacido de Dios, él no puede pecar. Y otra vez, el estilo aquí, la referencia a no peca, el versículo 6, no vive un estilo de vida que acostumbra a pecar. Entonces, permanece en él. Si permanecemos en él, quiere decir que no vas a pecar. Dejamos de permanecer en él, fallamos. Fallamos. Por eso dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, despojémonos pues de todo peso que nos asedia, del pecado que nos estorba correr, mirando a Cristo, permaneciendo en Él, en Cristo Jesús. Vea cómo traduce este versículo 6, la nueva versión internacional. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no le ha visto ni lo ha conocido. Entonces Juan habla de este pecado o de este estilo de vida de pecado. Y dice Juan, esto es inconsistente con alguien que permanece en Cristo Jesús. No va a ocurrir.
¿Qué pasa con el cristiano? Temporalmente falla. Es lo que pasa. No es un estilo de vida. Va a fallar. La idea es que no fallemos. Por eso Juan, pero si pecan, otra vez abogado tenemos. Entonces ve aquí, la pregunta es, y la pregunta correcta debería ser, no es tanto si pecas o no pecas, porque todos pecamos. La pregunta aquí es cómo reaccionas cuando pecas. Esa es la pregunta. ¿Qué haces cuando pecas? ¿Caes en un patrón de pecado que luego va a permitir que maneje y controle tu vida? ¿O confiesas humildemente tu pecado y luchas contra eso en el poder de Jesús? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? Porque ese es el asunto. Fíjate, Juan dice aquí que hay personas que van a fallar. Si dejan de permanecer en Cristo, vamos a fallar. Cualquiera va a ser. Pero si permanecemos en Él, existe esa posibilidad, sí, vamos a fallar. Pero no va a ser una constante. No va a estar todo el tiempo con esas mismas luchas. Van a haber otras luchas. Otras. No las mismas. Juan dice, si alguien hace esto, no lo ha conocido. Entonces, no es tan importante a veces de profesar, decir la gente, oh sí, dijo, es cristiano y habla de Cristo. No, el punto aquí es, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? La salvación es mucho más que decir las cosas correctas, es hacer las cosas correctas. Capítulo 2, versículo 4, el primero de Juan, que lo estudiamos, dice, yo le conozco, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él. No está en él. Por eso hay mucha gente hoy día que descansa en falsas esperanzas. Por eso hoy día hay mucha gente que está siendo engañada por estas falsas profesiones o estas falsas declaraciones de fe que hacen. Jesús lo advierte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahora que usted es creyente, usted ha sido liberado de este poder del pecado, que lo mantuvo cautivo, esclavizado. Lo ha dejado ya inactivo el Señor y usted ahora puede vivir una vida plena y abundante para Dios, completada en la cruz. ¿Qué debo hacer yo? Apropiarme de esto. ¿Y cómo se va a reflejar esto en tu vida? Una vida que no va a estar centrada en ti, sino una vida que está centrada en Él y en los demás. Una vida que trae gozo. Un gozo pleno y abundante, pero que no tiene que ver con las circunstancias externas, sino que tiene que ver con la salvación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y la persona de Cristo en nuestra vida. Trae gozo a nosotros. Y podemos confiar en Él. No una vida ligada a nosotros mismos, sino una vida centrada en el Señor y amándonos unos a otros. El ejemplo mayor de eso es Cristo Jesús, mostrando eso cuando Él vino. Nació con ese propósito. El regalo más grande. Yo no sé, a veces las puede ocurrir que alguien planea hacer un regalo. Y a lo mejor usted puede hacer un regalo y dice, voy a regalar a mi esposo. ¿Ya? Y voy a dejar de ir a que me corten el pelo, voy a dejar la dieta porque voy a ahorrar esa platita para hacerle el mejor regalo a mi esposo. ¿Ya? Un Rolex, ya, el más barato. ¿Ya? Y usted, pum, se afana por 5 años. Lo puso en una cajita
lo pone ahí bajo el arbolito, esperando que el esposo vaya y abra el regalo y lo reciba. Y el esposo no, dice mañana, hoy día hay fútbol. O mañana, vamos a comer. O mañana. ¿Cómo se sentiría usted? Después de haber trabajado 5 años y ese regalo sigue ahí. ¿Decepcionado? ¿Decepcionada? Vea, Dios envió hace 2000 años ese regalo. Y hay muchos que todavía lo tienen bajo el árbol. No lo han abierto. Una verdadera Navidad es una Navidad con Cristo en el corazón, recibiendo ese regalo. Y ahí Él está, y ahí Él sigue y sigue. Si ellos pudieran reconocer ese regalo, entenderían cuánto Dios los ama. No vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y la prueba más grande de eso es que Cristo murió en la cruz. Cuando usted dice Dios no me ama, mire la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él vino a eso, a quitarlo, a limpiarnos, a restablecer esa comunión con el Padre a través de Cristo Jesús. Eso es lo que Él vino a hacer. El hombre te anda y te pecador. Dios no. Dios está bien. ¿Estás cansado? ¿Estás sediento? ¿Tienes sed? ¿Has tratado de llenar esa sed, ese vacío con cosas que al final lo único que están haciendo es destruyendo tu vida? Ven, yo te ofrezco vida eterna. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte. Y el resto déjamelo a mí. Ya lo hizo. Es un acto de fe. Y quiero esta mañana, antes de compartir la comunión, si aquí hay alguien que a lo mejor está en esa carretera que lo único que va a llevarlo es hacia la destrucción, que pueda venir a Dios y aprovechar esta oportunidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y luego vamos a compartir comunión. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por pagar ese precio, Señor, tan alto por nosotros. Oramos, Señor, en esta mañana y te pedimos, Señor, que ninguno de nosotros tengamos, Señor, ese regalo ignorado en un rincón. El regalo más grande que ha venido, Señor, a esta humanidad y a cada uno de nosotros, tu Hijo Jesucristo, a traernos perdón, a traernos limpieza de nuestros pecados y a darnos vida eterna. Oramos, Señor, y te damos gracias los que ya, Señor, lo hemos recibido. Pero si aquí, Señor, en esta mañana hay alguien que ha ignorado ese regalo y quiere esta mañana recibirte como el Señor y Salvador de su vida, arrepentirse de sus pecados y buscar tu gracia como lo hizo esa mujer, humillada ante tus pies, y tener esa certeza y esa seguridad de que una persona, Señor, que viene con un corazón humillado, nunca va a ser desechado, que va a poder escuchar esas palabras, Señor, que retumban en la eternidad: tus pecados te son perdonados. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga convicción. Si hay alguien aquí en esta mañana, mientras nosotros estamos con nuestros ojos cerrados, que quiera hacer esta oración conmigo, te voy a pedir que donde tú estés levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. No te voy a decir que pases aquí al frente, sino quiero orar por ti donde tú estás. Y después al final, alguno de los ancianos se va a acercar para compartir contigo.
Pero en esta mañana no nos vamos sin ese regalo, no nos vamos sin la vida eterna. Y la vida eterna está en Cristo Jesús. No importa dónde usted haya caído, no importa dónde usted haya llegado, lo importante es que usted está aquí esta mañana y no es casualidad que este mensaje fuera enseñado hoy. No es casualidad. Y es la oportunidad para usted. Si hay alguien aquí que quiera hacer esta oración, ¿dónde está? Solo levante su mano para verte, nada más. Y vamos a orar desde aquí. Esa es la oportunidad que el Señor nos ofreció a todos nosotros y también nosotros queremos ofrecerla. ¿Ya? No dejes para mañana lo que Dios quiere que hagas ahora. Porque mañana tú no sabes lo que va a pasar. Señor, mañana, ese mañana no puede llegar. No lo sabemos. Entonces, si hay alguien aquí, antes de cerrar esta parte y luego pasar a compartir la comunión, puedes levantar tu mano y vamos a orar por ti en esta mañana. Si no, Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de ser tus hijos y queremos agradecerte, Señor, al compartir la comunión en esta mañana, con gratitud, agradeciéndote, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, por lo que tú estás haciendo, y saber, Señor, que esa obra la vas a perfeccionar, y la estás perfeccionando día a día, hasta ese tiempo, Señor, en que vamos a estar contigo en los cielos. Queremos compartir este pan y este jugo, Señor, recordando y agradeciéndote por esa obra preciosa de venir a este mundo, nacer en un pesebre, morir en una cruz y resucitar al tercer día y darnos vida eterna, perdonando nuestros pecados y limpiando nuestras vidas, Señor, quitándonos el poder del pecado. Y un día, Señor, la presencia completa del pecado va a ser quitada de nuestra vida, cuando nuestros cuerpos, Señor, sean glorificados. Oramos, Señor, y pedimos que mientras te adoramos, Señor, tú ministres nuestros corazones y podamos tomar, Señor, este pan y este jugo dignamente, Señor. Te adoramos, Señor. Lo hacemos, Señor, en tu nombre. Amén. Vamos a compartir la comunión. Vamos a compartir la comunión. El eco. Sí, ahora sí. Vamos a compartir la comunión. Y voy a invitar a los ancianos que pasen. A los líderes que nos ayudan. Julio, ¿dónde está Julio? Damos gracias a Dios por estos hombres que nos ayudan acá. Y es una bendición siempre tener personas que te ayuden y sean compañeros tuyos en el ministerio, porque esto no es solo de un hombre. Y Dios levanta hombres y doy gracias a Dios por ellos. Mientras adoramos al Señor, vamos a pasar el vino, el jugo y el pan. Usted toma una copa, un pancito y espera para que todos juntos tomemos la comunión. Lo único nada más decirte, si tú eres creyente, tú puedes compartir la comunión. Si tú no has creído en Cristo Jesús, no has recibido a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, puedes hacerlo si te arrepientes y lo recibes como Señor y Salvador. Pero si lo haces sin arrepentirte, lo que estás haciendo es tomando para ti juicio. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, yo sé lo que el pastor dijo, pero no importa, no voy a recibir a Jesús. Y tengo por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Entonces, por eso, esto es para los que han creído en Cristo Jesús. No es para los que son miembros de esta iglesia. Si eres miembro de esta iglesia, bien. Si nos visitas y eres cristiano, también bien, porque es parte de la familia de Dios. Pero si usted no es cristiano, el punto es este: Jesús murió en la cruz por usted, así como lo hizo por mí. Y cuando yo creí en Él, ese sacrificio se hizo efectivo. Y ahora puedo decir que soy su hijo. Y puedo recordar, agradecer, gozarme en el sacrificio que Él hizo por mí, a la cruz. Y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor.
Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a adorar, no los cierre mucho para que ellos pasen y usted reciba la copita, ¿ya? Pero al final, todos juntos, cuando ya cada uno tenga su copa, y su pan a compartirla. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. Vamos a cantar, y reinarás. Y reinarás por siempre. Y reinarás por siempre. Vamos, iglesia, reinarás. Y reinarás por siempre. Y reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle.
La noche que nuestro Señor Jesús fue entregado, el apóstol Pablo dice que él, lo que va a escribirles a los corintios es algo que él recibió del Señor Jesús. Tomó el pan, lo partió y dice que dio gracias al Señor. Y cada vez que lo hacemos es en memoria de Él. El pan, la copa, no es en memoria del pan, no es en memoria de la copa, es en memoria del sacrificio que Cristo Jesús. Dice, lo dio a sus discípulos y tomad, comed, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, por nosotros. Cada uno de ustedes, Dios dio su cuerpo por nosotros. Y eso es algo que nos debe llenar de gratitud, de agradecimiento, también de recogimiento, el hecho de que Dios, el Hijo de Dios, se diera por nosotros. Y cada vez que lo hacemos, cada vez que lo hacemos, cada vez que compartimos el pan, cada vez que compartimos la copa, estamos recordando su muerte, anunciándola, que todavía está vigente y que todavía sigue transformando vidas para aquellos que creen en Él. Señor, dice este pan y este jugo, Señor, y a compartirlo oramos, nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, en nuestra vida con lo que estamos luchando, que nos llenes con tu gozo y sobre todo que nos des esa seguridad de que somos tus hijos, Señor, por la obra que tú hiciste por nosotros. Queremos compartir, Señor, en esta mañana el pan. Compartamos el pan. Dice después que el Señor se levantó, tomó la copa después de haber cenado y se la dio a sus discípulos. Le dice, esta copa es mi pacto, en mi sangre. Cada vez que lo hacemos es en memoria de Él. Esta sangre preciosa que fue derramada para limpiarte. No un poco, sino todo. Todos nuestros pecados fueron limpios. Esa es la gracia de Dios. No fue gratis para Él, Él pagó el precio. Para nosotros sí. Y debemos hacerlo con gratitud. Y al compartir esta copa, al tomar este jugo en un acto de fe, el Señor, gracias por tu perdón, límpiame. Y si hay algo a lo mejor que usted necesita en su vida, dígaselo. En fe. Es como cuando la mujer dice, si tocare el manto. Usted diga, Señor, tomo esta copa en fe, sabiendo que tú me has perdonado, pero ayúdame en mi debilidad. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Compartamos la copa. Todas las veces que bebieres esta copa, comieres este pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y la iglesia dice, Señor, ven. Amén. Señor, gracias por tu amor. Recibe nuestra adoración y gratitud por lo que tú hiciste, Señor, por nosotros. Te adoramos y exaltamos tu precioso nombre. Que podamos, Señor, tener una semana bendecida por ti, ayudada por ti, Señor. Que nos puedas ayudar a ser testigos tuyos. Oramos, Señor, y pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.